Hola, Spanish Survivors. Hola, Spanish Survivors. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora me encuentro en el parque, como puedes ver. Y bueno, durante este video voy a estar paseando y conversando contigo. Este video es especial para ti si es que quieres practicar tu comprensión auditiva en español, escuchar español a una velocidad normal, como realmente hablamos, y bueno, divertirte un poco. Por cierto, durante este video también voy a estar respondiendo algunos de los comentarios que he recibido de ustedes, que me parecen muy interesantes y que creo que sería bueno tocar durante este video. Así que empecemos. ¿Empezamos? Hoy no es un día muy soleado, de hecho está bastante nublado, pero siempre es una buena oportunidad para salir a pasear, respirar un poco de aire fresco, disfrutar la naturaleza y hablar español. Vamos al río. Vamos. Ahora me encuentro al lado del río. Este es uno de mis lugares favoritos en el parque y normalmente me gusta venir aquí al menos una vez al día, aunque a veces estoy muy ocupada. Este es un lugar muy relajante y normalmente siempre se pueden ver patitos o aves aquí en el río. Los patitos son muy dulces. Siempre veo a una mamá pato, una pata, con sus patitos nadando. Wow. Ahora está corriendo bastante viento. Voy a cerrar un poco mi casaca. Bueno, ahora voy a leer uno de los comentarios que he recibido de ustedes que me pareció muy interesante y que quería tocar en este video. Así que empecemos. A ver, lo voy a buscar. Necesito mis lentes. A ver. Este comentario es de Black Hole Spain y dice: primera vez que veo este canal. Si pones una bandera peruana, ¿puedo presuponer que eres peruana nativa? Lo digo porque pareces extranjera que habla correctamente español, pero como si no fueses realmente nativa. Desde el punto de vista de un español de España, aparte de las típicas diferencias en los sonidos C y Z que todos conocemos y cierto vocabulario usado en América, que es diferente al español europeo, para mí tus pausas son subliminalmente demasiado largas, como si tuvieses que traducir en tu mente desde otro idioma no romance. No sé si llevas demasiado tiempo... ¡Uy, un gato! Okay, bueno, regresemos. No sé si llevas demasiado tiempo hablando inglés o alemán o si es que artificialmente intentas hablar despacio para un público objetivo que está aprendiendo el idioma. Lo que noto es que aquí estás hablando como mínimo un 25% más lento que los españoles corrientes. Bueno, este es un comentario muy interesante y no sé si todos lo saben, pero sí, yo soy peruana. De hecho, nací en Lima. Mis papás también son peruanos. Mi papá es limeño. Mis abuelos paternos son del norte de Perú. Y mis abuelos maternos son de la selva peruana. Así que sí, todos somos peruanos y el español es mi lengua materna. Lo cierto es que sí he recibido este comentario muchas veces, sobre todo en persona, ya sea cuando he estado caminando aquí en Suiza o en Alemania. Muchas personas me confunden con japonesa o me preguntan ¿de qué parte de Asia eres? Y bueno, siempre respondo, no soy japonesa, no soy asiática, soy peruana, soy sudamericana, de Perú. Me dicen, pero pareces japonesa. Bueno, me parece igual un lindo comentario, porque me gusta mucho la cultura japonesa, pero no soy japonesa. Voltea tu teléfono y suscríbete.
Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta acerca de mis pausas largas, no, en ese video en realidad hice pausas muy largas porque estaba estructurando mi oración para decirlo de una forma clara. Además quería que el video sea más como una conversación donde yo hablo, hago una pausa y tú puedes participar, de repente responder. Así que sí, pero si ves una pausa muy larga probablemente es porque estoy pensando qué voy a decir. Ahora leamos el segundo comentario. Este comentario es de Osama. How many languages do you speak and are you interested to learn more? Yo hablo 3 idiomas. El español, que es mi lengua materna, inglés y alemán. Se podría decir que 3,5 porque también hablo un poquitito y estoy aprendiendo suizo-alemán. Muchas personas piensan que el suizo-alemán es igual al alemán y que no necesitas aprender suizo-alemán, pero realmente es muy diferente. Bueno, hay muchas cosas que son similares, pero para mí son idiomas completamente diferentes. Así que si vives en Suiza, te recomiendo aprender un poquito del idioma local. Y si quiero aprender más idiomas, sí quiero. De hecho, empecé a estudiar un poquitito de japonés, pero no le he dedicado tanto tiempo como me gustaría. Espero hacerlo en el futuro. Y otro idioma que me gustaría aprender. Hace mucho tiempo tenía ganas de aprender portugués, porque me parece, no sé, un idioma muy romántico, muy dulce, muy agradable de escuchar. Así que si es que en algún momento tengo tiempo, sí, me gustaría aprender un poquito de portugués. Pero primero japonés, eso sí, porque quiero ver mis animes en japonés y no con subtítulos. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Osama. Gracias, escribe más. Si tienes una pregunta para mí, escríbanla en los comentarios y la voy a responder en el próximo video. Uy, está empezando a llover. Está lloviendo. Uy, mis pasadores se han desatado. Vámonos. Hay que cubrirnos de la lluvia. Ay, miércoles, qué frío. Con la lluvia ha venido el frío y el viento. Mira, por allá hay un mercado. ¿Lo ves? Uy, mira, acá detrás mío hay un mercado. Este mercado siempre está abierto todos los miércoles y puedes encontrar muchas cosas. Por ejemplo, a este lado puedes comprar verduras orgánicas. ¿Y qué es eso de allá? Apfelschorle, creo. A ver, sigamos. ¿Qué más podemos comprar aquí? En este stand o camioncito puedes comprar pasta. Tienen tortellini, ravioli, entre otros. Por acá puedes comprar brownies, creo. Creo que son brownies. ¿Qué más? Aquí hay pan. Uy, huele rico. Huele a pan al ajo. Huele a pan al ajo. Déjame ver. Mira. Me acabo de comprar este pan. Es un pan al ajo. Huele muy rico. Y adivina qué. En este lugar donde compré el pan, solo se podía pagar con efectivo, con dinero en efectivo o con Twint. Twint es una app en tu teléfono a través de la cual puedes hacer pagos. Tienes que conectarla con tu tarjeta o con tu banco y luego escaneas un código y bueno, así puedes pagar. El tema es que yo no tengo Twint porque no lo uso y tampoco tenía dinero en efectivo en este momento.
Así que el señor que estaba vendiendo el pan me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, llévate el pan, come y más tarde me traes el dinero, no te preocupes. Este señor nunca me ha visto, pero aún así me ha dejado llevarme el pan, así que ahora me toca regresar a casa y conseguir el dinero para pagarle. Los suizos son tan dulces, tan buena gente. Estoy feliz. Vamos a morder el pan. Rico. Mira. Un parque de juegos. Es bien grande. Normalmente hay muchos niños jugando aquí, pero como ahora está lloviendo, hace frío y corre bastante viento, ya todos han ido a sus casas. Pero es enorme, ¿no? Imagina que eres un niño. Este sería el paraíso. Bueno, Spanish Survivors, este video ha llegado a su final. Es momento de ir a casa. Está que hace un frío de miércoles y que corre mucho viento. Así que sí, es momento de ir a casa y de disfrutar mi pancito. Espero que te hayas divertido mucho durante este video, que hayas practicado bastante tu comprensión auditiva en español y también que hayas conocido un poco más acerca de mí. Si te gustó este video y te resultó útil, por favor dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para siempre recibir una alerta o un mensaje cuando suba un nuevo video. ¡Nos vemos! ¡Chao!